a nuestro Dios por estos 50 años del Congreso Filadelfia allí en Necochea, y también el 54º aniversario de la Declaración del Testimonio Filadelfia. Y para poder iniciar este encuentro, como se avisó por programa, vamos a cantar un himno que es el 477, este precioso himno que es muy cantado en nuestras iglesias, tiene un valor agregado en esta ocasión porque es con el que se abrió la jornada allí hace 50 años en la ciudad de Necochea. 477 entonces es el himno que ahora vamos a compartir y que vamos a ver en la presentación, juntos en tu presencia.
Seguidamente vamos a tener una palabra de oración para pedirle al Señor que guíe este culto. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos en esta ocasión con mucho agradecimiento, mucho temor en nuestro corazón, porque no queremos ofenderte con ningún pensamiento, ninguna cosa que esté en la carne o que no te agrade. Por eso te pedimos que nos auxilies, guíes todo este culto, Padre, para que verdaderamente se pueda desarrollar como tú lo has pensado. Que podamos darte la gloria como primera cosa, Padre, y que también todos podamos ser conmovidos con tu palabra. Que tú uses a cada siervo que ha de tomar la meditación en esta ocasión, que los cantos, que las oraciones, todo sea para preparar nuestro corazón para este culto. Padre, queremos pedirte que podamos, como decía este himno, ser fieles siempre. Queremos darte gracias por tu palabra fiel, dada una vez a los siervos que nos precedieron y que ha llegado hasta ahora, hasta nosotros. Queremos alabarte porque no somos merecedores, Padre, pero la obra es tuya. Por eso seguimos confiando en tu poder, en tu misericordia, y te pedimos que así nos mantengas fieles hasta el día en que nos vengas a buscar. Padre, deseamos que sea ya, que sea hoy, pero también queremos esperar en tus tiempos, Padre. Por eso, mientras tanto, que otros sean ganados para ser salvos, que otros sean ganados también para ser fieles y que podamos todos ser santos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Como dice el Salmo que aparece en la invitación, que es el Salmo 78:6, dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Y agrega el 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Que así pueda ser, ¿no? Con nosotros. Los hermanos que nos precedieron cumplieron con esta palabra porque así transmitieron el mensaje fiel a la generación que vino luego, que son ahora quienes son nuestros pastores y que son nuestros mayores. Pero ellos también lo han compartido a los hijos que nacieron, que somos nosotros, ¿no? Y que también ahora nos deja esta responsabilidad de transmitirlo a otros, que así podamos ser dignos para llevar este mensaje de fidelidad. A todos los que hoy nos visitan les queremos dar la bienvenida. Nos visitan hermanos de otras congregaciones, incluso de denominaciones evangélicas, por lo que en esta ocasión es muy importante también para que conozcan este testimonio de fidelidad. Aquellos que son más jóvenes y niños también que están escuchando esta reunión, que están participando, también estén atentos, escuchen con mucha atención, porque también se ha de cumplir con el mandato del Señor de transmitir aquello que Él les ha dado a nuestros mayores, ¿no? Y también que todos podamos tomar decisiones de fidelidad como lo hicieron nuestros mayores. En esta ocasión nos visitan hermanos o hay hermanos que representan las distintas congregaciones. En nuestro testimonio se integran 22 iglesias formadas con sus 25 anexos y congregaciones o avanzadas, así que le vamos a dar la bienvenida a todos ellos. Vi que hay hermanos, no podemos ahora prender la cámara, de paso también les recordamos que debemos tener la cámara apagada para que sea más estable la conexión y se pueda desarrollar con bien esta reunión sin interrupciones. Pero en el final, cuando se complete el programa, si el Señor así lo permite, hemos de tener un espacio para poder prender las cámaras y vernos y saludarnos, que va a estar a cargo de nuestro hermano Ismael Rodríguez de la Iglesia en La Plata. Así que vamos a dar la bienvenida a los hermanos de la Iglesia en Buenos Aires, que ya vimos que están conectados, también a los hermanos en la Iglesia en Lima, a los hermanos de la Iglesia en Martín Coronado, tal vez están con hermanos representando a los anexos, allí en San Carlos, en Bucetich y en José Cepaz. Le damos la bienvenida a los hermanos de La Plata también,
con sus anexos en Ensenada, en los Altos de San Lorenzo, en El Dique y en Citibel, que seguramente tenemos representantes, ya nos hemos de ver luego. A los hermanos de la iglesia en La Granja, que ahí vi, a los pastores, también en Coronel Suárez, a nuestros amados allí, y también seguramente hay hermanos de la congregación de Bariloche, a quienes les damos la bienvenida también y les saludamos en el amor del Señor. A la iglesia en Miramar, con su anexo allí en Mar del Plata, también a la iglesia en Gutiérrez, con sus anexos en Lomas de Zamora, en Berazategui, en Florencio Varela y también en Bosques, una iglesia con muchos anexos. La iglesia en Necochea, en calle 58, también con su anexo en calle 74, y también Necochea, vimos ahí a los hermanos en la calle 34, también los saludamos en el amor del Señor. También vimos recién al pastor en la iglesia en San Fernando, que ha de participar en esta ocasión, y también a los hermanos de la iglesia en Las Flores. También a los hermanos de la iglesia en Caseros, no sé si hay representantes también del anexo que tienen ellos allí, y también vimos recién que está el pastor de la iglesia en Quilmes. También nuestros hermanos allí en Quequén, con sus anexos, allí en calle 545, y también en Tres Arroyos. También de la iglesia en Tandil, a la cual pertenezco, también con el anexo, vi hermanos del anexo en Villaguirre y de San Antonio Este allí en Río Negro. También vimos a los hermanos de la iglesia en San José, también seguramente representantes del anexo en Monte Grande, también la avanzada allí en Adrogué, también a nuestros hermanos en Villa Bosch, que ya vimos ahí conectados, también a los hermanos en La Calera o en Villa Cacique, también en la iglesia en Manzanares, y también, no sé si están los hermanos de Uruguay, con su tarea allí en Lagomar, en el balneario Neptunia y en Sauce, ¿no? También estamos orando mucho por nuestro hermano Raúl con su salud. También ojalá puedan estar hoy a los hermanos de España, en Barcelona y en Terraza, tan amados, y también a nuestra hermana Gina, vocera itinerante de este testimonio, y también seguramente a otros hermanos que no pueden congregarse, pero que sustentan el testimonio de fidelidad en los distintos lugares donde el Señor los ha puesto. Ahora, sin más, vamos a darle lugar a nuestro hermano, el pastor Hugo Ripari, quien pastorea la iglesia en La Granja, provincia de Buenos Aires, junto allí con su consiervo Ricardo Parenti, y es el actual presidente de la Comunión Adelfia de iglesias que sustentan este testimonio Filadelfia. Y él nos va a hablar, nos va a traer unas breves palabras sobre la importancia de hacer memoria. Hugo, te damos el lugar, que el Señor te use. Bien, hermanos. ¿Me escuchás, Juan? Perfecto, Hugo. Bueno, muy bien, queridos hermanos. Se me ha dado la responsabilidad en esta tarde de comenzar estas santas recordaciones y en verdad queremos cumplir en estas recordaciones lo que la palabra del Señor nos indica. Como bien hemos leído en este Salmo número 78 que leyó nuestro hermano, pero también figura en la invitación que hemos enviado a todos, el Señor nos da una responsabilidad delante de toda la hermandad y sobre todo en la juventud, para que transmitamos aquellas cosas que hemos recibido del Señor a través de sus santos siervos. Juntamente con este Salmo número 78, este versículo, quisiera también repetir otro versículo de la palabra del Señor, que está en Hebreos capítulo 10, el versículo 32, que hace
este texto de la palabra del Señor a lo que queremos encarar en este momento, en este inicio de esta reunión, que dice: empero traed a la memoria. Y en verdad, queridos hermanos, resulta para mí muy difícil en el breve tiempo que tengo asignado para traer estas santas memorias, resumir un periodo de tantos años, porque no es solamente el recordar este congreso. Nuestro propósito lo es en recordarlo, pero no podemos soslayar en esa recordación hechos anteriores que han sucedido en medio de nosotros. Y mirando y pensando, hermanos, en lo que el Señor en esta tarde quería traernos, encontré en un boletín informativo de hace también unos cuantos años atrás, en el año 95, donde en esa oportunidad se hace una recordación de fechas, de efemérides que se celebran este 17 de agosto. En verdad estamos en el día 15, pero nos vamos a referir a un día muy especial que es el día 17 de agosto. Y en este boletín que decía que encontré, se da a conocer una carta que envió nuestro hermano, el misionero Di Pardo, en el cual, y en esa carta exhorta a que sea leído lo que luego voy a leer, en todas nuestras iglesias. Y dice nuestro hermano Armando, nuestro hermano el misionero don Armando, respecto a las conmemoraciones del día 17 de agosto, que se celebra dos acontecimientos. Estoy leyendo esta carta que envió en ese año, el hermano Armando. Dice: dos acontecimientos históricos para todos nosotros. La constitución de la Iglesia en Buenos Aires en 1938 y la proclamación del Testimonio Filadelfia en 1966. La palabra nos exhorta: empero traed a la memoria los días pasados. Y esto nos hace pensar en los santos propósitos de Dios que son eternos. Se manifiestan en los hijos de la historia, en los hitos de la historia, ciertos hechos que, en fechas precisas, marcan etapas que por su importancia merecen el privilegio de la recordación. Amados, salvando las distancias y las profundas instancias espirituales pertinentes, permítesenos que con toda reverencia tomemos tan grandes eventos como precedentes bíblicos que nos autorizan por extensión para traer a la memoria las fechas y los hechos que son trascendentes en la historia del Testimonio Filadelfia. Hermanos, hasta aquí lo que decía nuestro hermano, don Armando. Pero estos dos hechos históricos son la constitución de la Iglesia en Buenos Aires en el año 1938 y también la manifestación y la proclamación del Testimonio Filadelfia en el año 1966.
Estos dos hechos históricos nos dan el marco adecuado para una recordación de este 50 aniversario del Congreso aquí en la Argentina, en la ciudad de Necochea. Y queridos, entonces tenemos que forzosamente entrar dentro de esos hechos para que esta recordación del 50 aniversario tenga, diríamos, sea entendido en verdad. Y decía nuestro hermano aquí también, la Iglesia de Buenos Aires fue fundada en el año 1938. Dice nuevamente nuestro hermano en esta carta enviada en este año 95, dice, fue constituida la Iglesia en Buenos Aires, tal acontecimiento importante como festejo para esta iglesia local, no se agota con esa simple recordación. La significación más profunda consiste en que esa fecha y ese hecho marcan la concreción eclesial primera del éxodo del Nuevo Testamento en el cono sur de las Américas. Esta fecha y esa iglesia dicen a la cristianidad que Dios levantó allí una muestra más de su designio para la iglesia de Cristo conforme al Nuevo Testamento. Lo hizo en la época de la multiplicación de las denominaciones intercontradictorias y de apostasías de la fe una vez dada a los santos. Y puso Dios sus bases como columnas y cimentadas en su pertenencia total y única a un solo Dios, Jesucristo, libre de toda atadura denominacional y levantando bandera por la bíblica independencia de la iglesia local. Queridos hermanos, en el año 38 el Señor, como bien lo dice aquí, levantó una bandera de fidelidad al Señor y a su palabra. En hermanos fieles, y en verdad tengo mucha documentación para leer, pero que el tiempo nos apremia, como decía al comenzar, pero realmente este hito, como dice aquí nuestro hermano en la historia, marca el inicio donde Dios levantó una bandera de fidelidad al Señor para ser testificada y para que esa bandera pueda ser mostrada a la hermandad, a la cristiandad, como dice aquí también nuestro hermano. En este lugar, en el cono sur, como dice también, escuché en muchas oportunidades también a nuestro hermano don Armando, en lo último de la tierra, Dios levantó una bandera, un pequeño grupo de hermanos que se levantaron en contra de las apostasías. Tengo aquí también las declaraciones de aquellos hermanos fieles en ese tiempo, en el año 35 ya, aún también antes, para luego levantar y constituir esa iglesia allí en Buenos Aires. Que siendo fieles al Señor y sintiendo que la cristiandad negaba ya la obra preciosa del Cristo, levantaron una bandera de fidelidad para que esa bandera pueda ser escuchada y pueda ser vista por aquellos que luego también como generación luego puedan verla y también unirse a ese testimonio público. La iglesia en Buenos Aires marca el hito histórico de una bandera levantada en fidelidad a la palabra, en fidelidad al Señor, en todo, para dar un testimonio fiel. Y queridos, decía, hay muchas cosas más para decir. Y transcurren los años, donde aquellos hermanos, luego también ya van llamando a otros hermanos, a través de testimonios, a través de un movimiento espiritual, como sabemos, el movimiento espiritual alerta, y llamando a otros hermanos para ser fieles al Señor y uniéndose también a otros hermanos fieles. Ahora
ya en el año 65. Y ya pasaron, imagínense, desde el año 38 al 40 hasta el 65, unos cuantos años. Pero hermanos fieles se sumaron a aquellos primeros, levantando también la bandera del testimonio. Y yo no quisiera dejar pasar, porque a veces cuando celebramos estos acontecimientos, nos olvidamos de un hecho que, no digo que siempre nos olvidamos, pero realmente marca un hito también que desemboca en otro acontecimiento, que es la proclamación del testimonio en el año 1966. Y esto fue lo que se hizo en el año 65 con un grupo de iglesias. Tengo aquí todas las iglesias, e inclusive debo decir también que más allá de las iglesias, muchas de estas iglesias todavía están con nosotros, hay algunas iglesias que no lo están. Esto fue un pacto, el pacto Susana Edut, el lirio del testimonio, como se transcribe esta palabra. Era un pacto fraternal de oración y de acción conjunta por la predicación, defensa y confirmación del Evangelio. Esto fue en abril del año 1965, que este pacto Susana Edut puso los fundamentos para la proclamación de un testimonio ya después en el año 1966. Y voy a leer, porque no puedo hacer otra cosa que leer también estas santas memorias que están escritas. Y que dice, en el año 1965, en abril del 65, dice que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires el Congreso Susana Edut, que estableció los propósitos y alcances de la convocatoria bajo el texto del Salmo 55. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Comenzaron a echarse las bases del testimonio Filadelfia. Y así con este impulso del Señor y de aquellos hermanos que, como decía, también hay iglesias que ya no están con nosotros, pero que en ese momento se levantaron para dar un testimonio de fidelidad. Y con ese impulso entonces, en el año siguiente, en el año 1966, se da a conocer este testimonio Filadelfia. El testimonio Filadelfia, un 17 de agosto de 1966. Y es un testimonio que tiene un lema. El lema es al Señor, y acá lo tengo, queridos hermanos, al Señor del todo, a la Biblia en todo, al Señor en plena sumisión, a la Biblia en pleno acatamiento. Y cita un texto de la palabra del Señor. El que me ama, mi palabra guardará. Su nombre y acción es la necesidad de una identificación precisa para evitar equívocos, requiere un nombre distintivo que resalte por sí con caracteres bíblicos definidos. Entonces se levanta este testimonio Filadelfia, que fue proclamado aquí, con bases doctrinales, fieles a la palabra del Señor. Y yo recomiendo, queridos hermanos, y todos aquellos que están escuchando y que están viendo esta transmisión, que tengan o que procuren tener este librito que habla del testimonio. Este libro que nos muestra lo que es el testimonio, la declaración doctrinal de ese testimonio. Cuando se llamó a iglesias fieles al Señor, dejando toda denominación,
dejando todos sectarismos, dejando toda voluntad propia en pos del Señor, en obediencia a la palabra, en fidelidad a su palabra y a su obra divina, para que luego también todos juntos se levanten juntos la bandera, levanten juntos la bandera del Señor. Este es el testimonio de Filadelfia que en el año 66, el 17 de agosto del 66, a través también de hermanos nuestros, pudo levantarse. Siervos, por supuesto, que fueron los pioneros, nuestro hermano don Liborio Di Pardo, nuestro hermano Armando, nuestro hermano José María y otros más, fueron aquellos impulsores de este testimonio, pero luego unidos a otros hermanos que también salieron en favor, en defensa de la palabra del Señor, pudieron proclamar este testimonio de amor fraternal, llamando a iglesias fieles a unirse para que en este tiempo de apostasías, como bien sabemos, estamos viviendo, o en ese momento ya se veían las apostasías, ya desde el año 35 se veían esas apostasías. Y entonces, y bien sabemos, y queremos definir las apostasías es toda doctrina que se levante en contra de la obra del Señor, de la obra de Cristo, negando la existencia de Dios, negando la obra de Cristo, negando su obra redentora, negando también el testimonio público de una iglesia fiel con nombres y denominaciones que niegan en ellas mismas la pertenencia de la iglesia, que es el Señor Jesucristo. Y queridos hermanos, entonces se levanta en el año 66 este testimonio y llama a otros y se unen a ese testimonio y se proclama aquí en la Argentina. Pero también, queridos hermanos, debemos decir que este testimonio no solamente se dio aquí en Argentina, sino también fue proclamado en Montevideo, en Uruguay, el 3 de septiembre del año 1966. Quiero decir también que entre aquellos hermanos que aceptaron el testimonio y que levantaron una bandera de fidelidad, hubo hermanos también en Uruguay, en este país vecino tan amado. Hubo hermanos que levantaron allí también, que pertenecían a denominaciones que negaban la palabra del Señor. Y también se unieron a este testimonio. Y juntos, aquí en la Argentina, decíamos, se levantó en el 66 en Buenos Aires, luego en Montevideo, el 3 de septiembre. Y también por la gracia de Dios, el 15 de noviembre se levantó en Estados Unidos, en la ciudad de Filadelfia, se levantó y se proclamó este santo y divino evangelio. Entonces, hermanos, son hitos, como decía el hermano don Armando Di Pardo, el misionero don Armando Di Pardo, son hitos que no debemos olvidar, porque nos marcan luego y nos llevan a pensar en esta celebración del Congreso de Necochea. Si no hubieran existido estos hechos, la razón de ser del Congreso de Necochea no hubiera tenido sentido. Entonces, hermanos, debemos entender que estos son hechos que hay que recordar, traer a la memoria, como bien decía nuestro hermano, para que la gloria sea al Señor solamente y para que también se establezca la voluntad de Dios en medio de aquellos hermanos, de las santas congregaciones que fieles al Señor pudieron levantar esta bandera. Y queridos hermanos, debemos decir que el instrumento para esto fue nuestro hermano el misionero Di Pardo. Nuestro hermano el misionero Di Pardo, y para entrar entonces ahora a la consideración de este congreso, hubo un trabajo previo que realmente es muy necesario recordar. Nuestro hermano don Armando, como cariñosamente lo recordamos,
pudo viajar a Estados Unidos, como vemos aquí, y proclamó este testimonio en Estados Unidos en noviembre del 66. Y en esa visita que él hizo allá en noviembre del 66, el Señor dio algunos frutos, algunos que oyeron esta palabra y este testimonio. Y podemos encontrar, y voy a leer también algo de cómo comenzó esta obra también allá en Estados Unidos. Fue después de esta reunión, se entró en una relación con un grupo de iglesias, con una organización, mejor dicho, de hermanos de las iglesias independientes y fundamentales de América, que nosotros también la podemos encontrar como las IFCA, y que por una manera fortuita fue este contacto. Un joven que escuchó este mensaje, un joven que realmente fue impactado por la palabra del Señor, le dijo a nuestro hermano José María también, precioso hermano que tanto recordamos, le dijo: ustedes deben visitar al hermano Pentecos. Luego fuimos, dice aquí, está escrito, se fue ese día, al día siguiente, y ni bien el hermano Pentecos escuchó nuestra historia, nos dijo: el hombre a quien ustedes deben ver aquí es el doctor Linhart. Y este hermano, luego de pasar un tiempo, una tarde maravillosa, dice aquí, nos contactó y nos invitó, dice, con el hermano Lehmann, y que después dio la posibilidad de que nuestro hermano Armando Di Pardo pudiera predicar también en una reunión, en una convención anual de estas iglesias en el año 1967. Es decir, que el testimonio fue presentado en Estados Unidos en el 66, pero luego estas iglesias de las IFCAS lo recibieron en el 67, y que en esa presentación también se despertó un sincero interés por algunos ministros de la palabra de Dios. Se tuvieron distintas entrevistas para aclarar y profundizar, dice aquí el hermano, el llamado a la unidad cristiana. Y desde, como dice aquí, no pasó un año más, un año, dice, que el hermano Di Pardo fue invitado a presentar mensajes sobre el testimonio Filadelfia y la unidad cristiana en distintas convenciones anuales de las IFCAS, tanto nacionales como regionales. Esto fue en el año 67. Y conforme a esto, entonces, en el año 70, se realiza este congreso de Necochea. Y en ese congreso se establece, como bien lo resoluciones trascendentales, como las relaciones con el ecumenismo, resoluciones relacionadas con el ecumenismo, la doctrina bíblica de la separación, la unidad cristiana a la luz de la palabra de Dios, la esperanza bienaventurada del creyente, el arrebatamiento de la iglesia, y en la última sesión, el hermano Di Pardo, base bíblica del testimonio Filadelfia, amor fraternal. Y con estas resoluciones tomadas en ese congreso, nuestro hermano nuevamente vuelve a Estados Unidos y vuelve otra vez a presentar en estas iglesias que fueron
utilizadas también por Dios para la extensión de este evangelio, de este testimonio. Quiero decir también que nuestro hermano en el año 67 y en esas distintas reuniones que tuvo ya con las IFCAS, nuestro hermano pudo contactarse también. Las IFCAS, para que lo sepamos, son en ese tiempo, y creo que también lo son actualmente, son más de 1000 iglesias en todo el mundo. 23, creo, 26, no me recuerdo ahora, 23 o 26 países de Europa son los que también en los cuales están estas IFCAS, y también, por supuesto, en gran parte de Estados Unidos. Y en esas resoluciones, también aún publicadas en la revista Voice, que es una revista que tiene estas congregaciones, esta comunión internacional de iglesias, en esas también se publicaron las resoluciones, se publicó el testimonio Filadelfia, lo cual significa, queridos hermanos, que el testimonio Filadelfia llegó a todo el mundo. El Señor nos ha dado este privilegio, que el testimonio Filadelfia, y luego con sus resoluciones en el Congreso del año 70, fue enviado, fue proclamado en todo el mundo. Y miren, queridos hermanos, y quiero leer, y por supuesto el tiempo me corre, pero quiero leer lo que dijo nuestro hermano don Armando después del Congreso de Necochea, en el año 71, cuando en una convención de estas iglesias fundamentales e independientes de América, reunidos en la iglesia Calvario de Grand Rapids, Michigan, en junio, el 16 de junio del año 1971, esta resolución, esta convención dejó registrado que están totalmente de acuerdo con el espíritu de la Declaración de Filadelfia, y fue publicado en su revista. Quiere decir, hermanos, que las IFCAS aprobaron, aceptaron nuestro testimonio. Y como decía, este testimonio fue dado a conocer en todo el mundo. En todo el mundo. Es por eso también que aún antes del año 70 y después del año 70, el testimonio fue predicado y fue dado a conocer una y otra vez más a toda una hermandad, a todo el mundo. Es por eso que muchos mostraron su interés por este testimonio a través de, y si habrán escuchado una bendición que hemos tenido también en esta semana, de escuchar los mensajes que se tuvieron en ese congreso, en el congreso del 70. Y hemos tenido la oportunidad de ver cómo nuestro hermano don Armando, en el mensaje que tuvo, citó iglesias que parece imposible que nosotros hubiéramos podido llegar a ese lugar. Y miren, podemos citar que el testimonio llegó no solamente a las iglesias de Estados Unidos, sino también, miren, yo tengo aquí, el testimonio transitó por Holanda, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Inglaterra, pero también hubo contactos y adhesiones que llegaron desde Alemania, Australia, Austria, Canadá, Escocia, Haití, Japón, India, Líbano, México, Corea, Nigeria, Pakistán. Miren, queridos hermanos, hasta dónde llegó nuestro testimonio. Por eso la razón de un congreso
reafirmando lo que era el testimonio, la necesidad de tener un congreso para reafirmar los principios básicos del testimonio. Por eso no podemos hablar de un congreso de Necochea sin establecer las bases bíblicas de nuestro testimonio. Y queridos hermanos, el Señor nos ha bendecido ricamente y nos ha ayudado. Solamente quiero decir que el testimonio tiene base bíblica, como dijimos, sí, pero también está fundado y está establecido sobre la cruz, sobre el sufrimiento de la cruz, sobre el altar de la cruz. Y podemos entender que este testimonio y esta obra de Dios pudo ser aceptada, pudo ser proclamada por pequeñas iglesias, pero también hay grandes congregaciones que negaron o que se olvidaron de esta gran bendición que Dios nos ha concedido. Y en este día recibí, hermanos, ¿por qué digo esto? Porque aquellas iglesias cíficas que son en su momento, no lo sé ahora exactamente bien, pero en su momento, y leí también en un escrito, que las cíficas prácticamente tenían la misma base del testimonio Filadelfia. Estaban fundados sobre la misma base del testimonio Filadelfia. Pero podemos decir que aquellas iglesias que podían haberse unido a nosotros para levantar una bandera de fidelidad, se olvidaron de nosotros. Y decía en este día que nuestro hermano, el pastor Merele, me dice, mirá, dice, hay una publicación en el año 2004 de esta revista Voice de la CIFCA, que dice un párrafo que nos tiene que llamar la atención. Y yo sé que el tiempo ha pasado, pero que quisiera leer. Dice así: así comenzó un largo diálogo entre las CIFCAs y las iglesias independientes de América del Sur. El pastor Di Pardo aparece en numerosos números de La Voz desde el año 1967 hasta 1973. Habló en varias convenciones anuales de la CIFCA. Una foto de una delegación de América del Sur dirigida por el hermano Di Pardo se muestra en la edición del marzo del 67. Durante este tiempo, nuestros miembros de la CIFCA estaban explorando formas de unirse oficialmente con estos hermanos de América del Sur. Pero había un problema. No estaban seguros de cómo proceder. Entonces, los líderes de las CIFCAs nombraron una comisión internacional encabezada por el pastor Linhart, discutieron muchas posibilidades y opciones y luego presentaron una resolución para la convención anual de 1973. Proporcionó una útil hoja de ruta para la CIFCA y la internacionalización que se produce como parte de este artículo, pero por razones desconocidas para mí y para los hombres a los que consulté, nadie sabe por qué se perdieron las comunicaciones con nuestros hermanos de América del Sur. Parece que nosotros en las IFCA no pudimos mantener el impulso y nuestros hermanos del testimonio Filadelfia se desanimaron con nuestra pérdida de interés. Lo lamento profundamente al revisar nuestra historia. Pero la obra de Dios continuó en Argentina, Uruguay y España a través de las iglesias del testimonio Filadelfia. Por supuesto, esto se debe a que Cristo está edificando su iglesia. Esto fue publicado, como decía, en un extracto, en una revista, La Voice, en el año 2004.
y fue escrita por el reverendo Lofty, director ejecutivo de la CIFCA. Queridos hermanos, el testimonio se dio y ahora hubo quienes lo aceptaron, hubo quienes lo olvidaron, hubo quienes no le dieron la importancia que tenía para levantar la bandera que el Señor nos ha concedido. Por eso, queridos hermanos, ¿qué hacer en esta recordación de este Congreso? Los mensajes que hemos escuchado han sido clarísimos. La palabra del Señor ha sido dada. Y ahora un llamado a todos para que cada uno entienda que tenemos un testimonio para levantar en forma personal. Y yo personalmente quiero decirles, queridos, que tuve la bendición de participar de ese congreso. Y lo que más me llamó la atención, puedo decirlo, por supuesto, había entusiasmo en nosotros. No éramos ni jóvenes ni viejos. Estábamos en una edad de alrededor de 25 años. Había entusiasmo en nosotros. Luego va a hablar el hermano, el pastor Denardo. Con él estuve yo. Era tal el entusiasmo que teníamos que nos compramos un grabador de aquellos viejos, ¿se acuerdan de las cintas? Y que le digo a Alfredo, que luego va a hablar, que todavía lo tengo y que no andaba muy bien y lo mandamos a arreglar para volver a escuchar esto. Pero gracias a Dios que hubo otros hermanos que nos han podido dar a conocer esos mensajes. Y como decía, había fervor en nosotros y admiración por aquellos hermanos que levantaban esta bandera y predicaban la palabra del Señor. Pero ahora nos toca a nosotros. Y aquellos que ya estamos más centrados en años, tenemos que ahora dar a conocer estas cosas. Por eso dice, traed a la memoria estas cosas. Y debemos hacerlo porque es un mandato bíblico. Dios nos impulsa a hacerlo. Y yo exhorto a todos, a aquellos que tal vez en este día nos conocen, nos están escuchando, pero también exhorto a los hermanos de las iglesias nuestras, que pertenecemos al testimonio Filadelfia, acá en la Argentina, en Uruguay, en Europa, en Holanda y en todos los demás países, que hay hermanos fieles y que sostienen el testimonio Filadelfia. Exhorto a todos los hermanos a que nos interioricemos de estas cosas y que realmente tomemos conciencia de que el Señor nos ha dado un testimonio de fidelidad y tomemos conciencia en lo que el testimonio tiene para cada uno, de levantar una bandera de fidelidad. A los jóvenes, que si el Señor todavía no viene, a nosotros nos llevará. Quedamos pocos de aquella época, ¿eh? Hay algunos hermanos que luego yo, hablando en estos días, le decía, pero yo estuve cuando tenía 12 años, 13 años, hay muchos hermanos que tenían esa edad, pero de aquellos de 25, 24 y hermanos mayores ni hablar. Quedamos pocos, muy pocos. Por lo tanto, entonces, el Señor, en estas santas recordaciones, en estas santas memorias, nos insta a entregarnos al Señor y a entender estas cosas. Primero entenderlas. Les pido a todos que se unan de las publicaciones de nuestro testimonio, de mensajes, de documentación que avale esto que estamos diciendo, para afirmarnos en ellas y esperar así en fidelidad la pronta venida del Señor Jesucristo. Como decía este testimonio, al Señor en todo y a la Biblia en todo. Hermanos, y queridos hermanos, ya el tiempo ha pasado. Tenía un pasaje para leer en el libro de Génesis, capítulo 49, cuando Jacob le dio las bendiciones a los pueblos de Israel, a las tribus de Israel, perdón, a las tribus de Israel.
Y cuando cita Isachar o Isacar, habla de lo que parecía, era un asno flaco, diríamos así, pero poderoso en la palabra y en la visión de los tiempos. Porque también tenemos un pasaje, Génesis 49 está eso, pero tenemos otro pasaje en Crónicas, capítulo 12, donde habla que Isachar era la tribu, o en la profecía, se hablaba de la tribu que sabía ver los tiempos. Pero luego que entendía estas cosas, y ahí en Jacob, en el Génesis 49, Jacob le dice a aquella tribu que la tierra le iba a ser deleitosa y que solamente restaba que se entregaran al Señor, que se pusieran en humillación delante de Dios. Después lo leen, hermanos, cuando tengan tiempo. Y entonces eso es lo que el Señor quiere decirnos en esta noche. Al recordar un congreso que reafirmó un testimonio, el Señor nos pueda encontrar a cada uno con este deseo profundo. Los mayores y también los jóvenes, y sobre todo los jóvenes, le llamamos a no bajar la bandera del testimonio, a creer en la palabra del Señor, a entregarse de todo corazón al Señor, a humillarse delante del Señor, no ser contaminado con las cosas de este mundo, y que el Señor pueda así mantener esta bandera hasta el día de su pronta venida. Perdón, hermanos, pero bueno, el tiempo ha pasado. Que el Señor pues nos bendiga y nos ayude aún en toda la recordación de este día. Gracias, Hugo. Es el turno ahora de nuestro hermano, el pastor Eduardo Robert, de la Iglesia Cristiana Evangélica en San Fernando, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestro pastor participó representando a la iglesia como patrocinante de estas jornadas y estuvo como pastor presente en este congreso allí en Necochea. Así que sin más le damos lugar a nuestro hermano, el pastor Eduardo. ¿Nos está escuchando? Amén. Perfecto. Le damos entonces el lugar para que usted continúe. Lo escuchamos, pastor. Muy amados hermanos de las iglesias en el Testimonio Filadelfia, iglesias que pueden estar conociéndolo para levantar también la bandera que Dios nos ha dado a los que le temen. Alcemos por la verdad. Quiero agradecer primeramente a nuestro Señor Dios y después a los hermanos que me han puesto en este programa, que tiene como propósito la recordación de los 50 años que pasaron del Congreso Espiritual Filadelfia, realizado en Necochea los días 15 a 17 de agosto del año 1970. Le decía al hermano Ripari, cuando me avisó que estaba en este programa de celebración, para dar un testimonio de lo realizado en este congreso, que lo haría, pero que no había podido estar presente por motivos de imposibilidad que no corresponde mencionar en esta ocasión. Pero no obstante haber estado ausente, pude leer la publicación hecha sobre los temas tratados y sus conclusiones. Y también en los días de esta semana escuché las grabaciones reproducidas por nuestro hermano el pastor Mereles por internet, que también pueden escuchar todos aquellos que no estuvieron en esta ocasión allí presentes en Necochea.
especialmente los hermanos jóvenes que se han ido agregando a las iglesias. Aunque pienso también que estos temas han seguido tratándose en las iglesias, en los campamentos, ateneos, reuniones especiales. Y no quiero referirme a estos temas porque sé que se han de mencionar a través de los hermanos que han de dar la palabra en esta oportunidad, pero sí recordar lo que decía el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 12 con respecto a poner diligencia por lo que menciona en el contexto anterior de este versículo, que no debemos dejar de recordar estas cosas, aunque las sepamos y estemos confirmados en este testimonio que es un testimonio por todo el consejo de Dios. Pero en relación a lo realizado en el Congreso, que hoy se recuerda, también quiero expresar mi total identificación con todo lo que allí se habló. Y quiero recordar lo dicho en el Salmo 119, versículo 30, que dice: escogí el camino de la verdad. El Señor Jesús dijo: yo soy la verdad. También dijo: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y dirigiéndose a su Padre en la oración sumo pontifical, dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y luego prometió enviar el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para que esté con nosotros para siempre. Por lo cual la entrada en la vida cristiana significa entrar en la verdad y seguir la verdad en amor. El Señor Jesús le dijo también a Pilato: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y esto significa una acción constante de seguir profundizando esta verdad que Dios nos ha dado, que es inescrutable. El apóstol Juan, refiriéndose en su segunda epístola a la señora elegida, le decía: mucho me he gozado, porque he hallado que tus hijos andan en la verdad como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. Y en la tercera epístola escrita al muy amado Gayo, dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Los días de los que asistieron al Congreso Filadelfia fueron días en los que se buscó en oración la dirección del Espíritu Santo para ser guiados a toda verdad, por lo que puede aplicarse a todo lo allí realizado y enseñado y requerido por los que hablaron, lo que el Señor Jesucristo decía a los judíos: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y en este caso del Congreso, ¿qué es lo que allí se habló que no fue la verdad? Escudriñando las Escrituras, como Cristo mandó en San Juan 5:39, y como lo hicieron aquellos nobles judíos de Berea al escuchar lo que el apóstol Pablo les hablaba, para saber si estas cosas eran así, se puede apreciar que todo lo dicho es verdad en absoluto y necesaria de obedecer. No me queda sino dar gracias a Dios y la gloria debida a su nombre, porque fue honrada la palabra de Dios.
y su testimonio fiel confirmado para bendición de todos los que estuvieron allí presentes, y también para los que a través del tiempo transcurrido han podido seguir leyendo y escuchando estas cosas e identificándose con ellas, procurando por la gracia de Dios hacer propio también y personal el testimonio Filadelfia. Y han de mostrar también en adelante las características de aquella iglesia del primer siglo en Filadelfia. Es decir, las obras que Cristo vio en esa iglesia, que el Espíritu Santo obraba en ella. También el poco de potencia que esa iglesia tenía y por la cual se esforzaba en guardar la palabra de Dios y dar testimonio de Cristo, el Hijo de Dios. Y su esperanza bienaventurada, mediante la que guardaba la palabra de su paciencia, de la paciencia de Cristo, como dice segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Reteniendo, como también le había encomendado el apóstol Pablo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Segunda de Timoteo 1, 13 y 14. Por lo que mi oración es que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la participación del Espíritu Santo sea con todos nosotros, y así podamos vivir consagrados a Dios siempre, para que este testimonio de amor fraternal pueda abundar más y más en nuestros corazones, en nuestras iglesias, y puedan unirse a Él todos aquellos que aman la verdad, porque este es el testimonio de la verdad de Jesucristo para todos los que quieren oírla. Que el Señor bendiga estas palabras y sea glorificado en estas santas recordaciones que han comenzado. Gracias, hermano. Ahora es el turno de el pastor Alfredo de Nardo, de la Iglesia Cristiana Evangélica en Tandil, provincia de Buenos Aires, y él nos va a dar su testimonio como asistente y testigo a estas jornadas, siendo un joven en ese momento, y ahora también le damos lugar para que nos comparta sus impresiones. Muy bien, ¿me oís bien? Perfecto. Bueno, en esta tarde es un momento muy emotivo, y como soy muy emotivo, o de emocionarme, me cuesta mucho hablar. Por eso escribí todo este mensaje y que voy a agregar algunas pequeñas cosas. Y justamente el pastor Ripari, querido Hugo, con el cual nos une un lazo muy grande de amistad y de amor cristiano. Él fue el que me llevó al Evangelio nuevamente cuando joven, que tenía 18 años. No voy a dar testimonio de eso, pero me había olvidado cuando Hugo contaba recién que habíamos comprado con mucho sacrificio un precioso grabador entre los dos. Y vino a mi mente, para grabar esas reuniones que las grabamos y las llevamos, que una de las grabaciones se las presté a un hermano de acá de Tandil, que conocimos en ese congreso. No lo tenía pensado hablar esto,
y que este hermano de acá de Tandil fue mi compañero luego en la obra, en el inicio de la obra acá en Tandil, que fue el hermano Wilfredo Siliberti, que conjuntamente con el pastor Benjamín Herrera habían comenzado la obra en La Calera, de la cual después nosotros nos hicimos cargo por la sola gracia de Dios. Así que es un motivo más de emoción recordar esto. Y si bien 50 años son muchos, por eso yo tengo muy buena memoria, sobre todo de los hechos pasados, será porque uno se está poniendo viejo, tengo 76 años para los que no me conocen, como Hugo tiene un poquitito menos que yo, y entonces no me acordaba o no me acuerdo de algo puntualmente que me haya marcado ese congreso. Pero sí recuerdo que justamente, como dice acá la escritura, entrando en el tema, el congreso se desarrolló bajo un lema que era el Salmo 55. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y justamente ahí fuimos santos de muchas iglesias, Es decir, pasando aquellos 50 años de aquellas solemnes jornadas que tuvimos el privilegio de asistir, como decía el hermano Hugo, y hacerlo con otros hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica en La Plata, estuvimos presentes y no solamente fueron jornadas bíblicas históricas por el tiempo que pasaron, por los 50 años que pasaron, sino por el resultado final de esas resoluciones que, como decía recién nuestro hermano Eduardo, esas resoluciones que tienen plena vigencia hoy día y que son buenas repasarlas. Y justamente en ese primer congreso que tuvo, que además plenario se llamaba así, de la comunión de todas nuestras iglesias cristianas evangélicas, el Congreso Filadelfia, tuvo el privilegio la iglesia amada de Necochea de albergarnos, porque era la iglesia que tenía mayor lugar y había preparado un salón precioso para los almuerzos y cenas, y justamente nos albergó a nosotros, representantes de varias iglesias, y que tuvo, como tiene la iglesia de Necochea, se caracteriza por esta preciosa característica, que es la hospitalidad, ¿no es cierto? Y la puso en práctica, mostrando su amor fraternal, es decir, mostrando Filadelfia. Pero como decía yo, como testigo de esas jornadas, debo decir, como lo expresa el Salmo 15:2, y habla verdad en su corazón. Habla verdad y habla verdad en su corazón. Al decir esto, no recuerdo algún hecho, decía, puntual que me marcara, pues han pasado muchos años y es difícil acordarse. Pero lo que sí recuerdo eran las largas jornadas que teníamos con los predicadores fieles, de los cuales también recién hablaba nuestros hermanos, que daban mensajes poderosos, todos con base bíblica, fundamentalmente los que se mencionaban desde la mañana, 9:30 más o menos empezaban las reuniones, durando hasta el almuerzo, hasta después del almuerzo se descansaba un rato, y se retomaban las reuniones alrededor de las 20 horas. Seguidamente se cenaba en ese amplio salón que tenían en el fondo, muy precioso, que se calentaba ahí, me acuerdo, alrededor del fuego que estaba en ese precioso salón, donde posteriormente, después de la cena, se celebraban las mesas redondas que presidía el misionero Juan Pedro Marino, también de la iglesia en La Plata, uno de los pastores, que era secundado, como decía nuestro hermano Hugo, por el hermano José María Di Pardo, que era profesor de historia de la escuela bíblica, y don Armando Di Pardo, el misionero, que era pastor de la iglesia
en Capital Federal. José María era uno de los diáconos, ¿no es cierto?, de la iglesia. 2 reuniones se tuvieron y que se realizaron justamente esas mesas redondas, que fueron muy esperadas y bendecidas por todos. Fuimos realmente bendecidos los que estábamos ahí, que preguntábamos, y los hermanos, los 3 hermanos y algún otro que agregaba también, algún pastor, contestaban a las preguntas. Se ampliaban los conceptos dados por las diferentes reuniones que conformaron ese congreso que tuvo la característica de ser denominado congreso plenario, que fue tal por las exposiciones dadas que estos respectivos siervos de Dios, luego de ellas, se sacaron las resoluciones correspondientes, ¿no es cierto?, a cada tema, las que se aprobaron por unanimidad de todos los asistentes al Congreso. Y los temas expuestos, los voy a detallar, aunque algunos dijo nuestro hermano recién, que fueron extraídos del ejemplar que tengo acá en mis manos, que voy a decir luego algo que me marcó también en este sentido cuando me fui a buscar el material, como le pasó al hermano Ripari, el pastor Ripari recién, que decía, entonces tenía yo acá dentro de esto algún papelito de otra jornada que voy a decir luego al finalizar. Decía que los temas que se trataron, 5 de ellos, aunque se trató otro más y algunos pastores también tuvieron una pequeña participación de otros temas bíblicos que se daban en la mañana o en la tarde. Pero enumerando así, el primero fue el estudio del ecumenismo, que era la doctrina del ecumenismo, presentado por el hermano José María Di Pardo, que fue profesor de la escuela bíblica en la parte de historia, ¿no es cierto?, de la escuela bíblica Alerta. El segundo tema, luego del ecumenismo, lo dio el pastor Arturo José Poletti, que también era otro de los pastores de La Plata, era la doctrina bíblica de la separación, de acuerdo a la Biblia, por qué había que separarse de aquellos que no son fieles. El tercer tema fue la unidad cristiana a la luz de la palabra de Dios, dada por el pastor y misionero Armando Di Pardo, que a su vez era el presidente, director de la escuela bíblica Alerta. El cuarto tema y quinto también fueron dados por el misionero Di Pardo. La esperanza bienaventurada del creyente, el arrebatamiento de la iglesia. Esto lo expuso don Armando Di Pardo. Y el último que dio fue la base bíblica del testimonio Filadelfia. Sobre estos temas se aprobaron las resoluciones respectivas. Pero como decía también, participaron otros pastores de iglesias evangélicas de las comuniones de Argentina y Uruguay respectivamente. Asimismo tuvo una participación el invitado especial, hermano, pastor, misionero Eduardo Pentecós, que era de una iglesia, como dijo el pastor Ripari hoy, de una iglesia independiente de los Estados Unidos, de esas que formaban parte de las IFCAS, que desarrolló un tema sobre la iglesia de Éfeso. Ocupó 3 reuniones y expuso, disculpen, con fluido castellano, este hermano, porque a pesar de que tenía el origen de que era norteamericano, el inglés, dio bien el mensaje y las conversaciones que se tenían con él, porque estuvo de misionero 17 años en la Ciudad de México y en los pueblos de México, llevando el Evangelio y sufriendo por el Evangelio este amado hermano. Y cuando el misionero Di Pardo lo presentó como una autoridad espiritual al hermano Pentecós, Eduardo Pentecós, el cual fue un instrumento, como bien dijo el pastor Ripari, fue el instrumento con el cual se contactó Armando, como él sabía bien el castellano, bastante bien el castellano, y Armando sabía muy poco de inglés, para contactarse con los hermanos norteamericanos fieles de esas islas, que a su vez
le dieron contactos con Europa y hasta, como decía Hugo, hasta con países que poco conocemos, como Nigeria, ¿no es cierto?, y Corea, y Japón, etcétera. Y llevó el Evangelio, ¿no es cierto?, el Evangelio fiel a España, Holanda, Inglaterra, Suiza, y otros países de Europa, ¿no? Y justamente esos contactos dieron que hasta hoy se tuvieran estas relaciones que ahora han quedado solamente con los hermanos de Holanda, a través de nuestra amada hermana Gina, y los hermanos de España, ¿no es cierto?, que nos estamos contactando. Y mucho más a pesar de esta famosa pandemia en este tiempo, con estos amados hermanos. Y al tratar de recordar estas jornadas vividas en esos fervorosos días, me puse, como le pasó a los hermanos que hablaron antes, a escuchar algunos mensajes, y que por el tiempo, como decía Hugo recién, no se pueden sacar enseñanzas de todos. Pero elegí una, la del pastor y misionero Carlos Andenora, que fue el último de los hermanos que partiera a la presencia del Señor hace poco tiempo, de aquellos asistentes y que tuvieron una participación muy importante. Y me gustó porque recién el pastor Ripari decía, y también Eduardo lo mismo, la importancia que tiene este mensaje para los jóvenes, ¿no es cierto?, que vienen atrás. Los tiempos pasan rápidamente, cuando uno se da cuenta y analiza, pero estuve ahí, qué privilegio, ¿no? Pasaron 50 años, pasó mi vida, ¿eh? Estamos ya justamente, y no que me equivoqué, fue esto en agosto, yo cumplo en octubre, así que todavía tenía 25 años y recién hacía un año y pico que estaba de novio con la que hoy es mi señora. Y justamente se refería el hermano Andenora se refería a los jóvenes y dijo lo siguiente, refiriéndose a los herederos de esta bandera que tenemos que tener del testimonio Filadelfia. Los jóvenes, decía Carlos, tienen que ser la realidad de hoy. Tienen que ser la realidad de hoy. Lo vuelvo a leer. Los jóvenes tienen que ser la realidad de hoy. No la esperanza del mañana, como siempre se dice, cuando se habla a los jóvenes en particular. Estas eran las palabras de don Carlos Andenora. Y decía, hoy se necesita de santos y fieles que rediman el tiempo. Hay que redimir el tiempo. Estas exhortaciones tienen hoy plena vigencia. Han pasado 50 años de esos momentos que nos marcaron, como decía el hermano Ripari, a los jóvenes de entonces, varios de los cuales que asistimos, tomamos ese reto, tomamos esa bandera, sin entender mucho, por su sola gracia, hoy estamos en sus labores. Algunos ya están con el Señor, otros abandonaron, tristemente, se fueron al mundo, que estuvieron presentes en esa jornada o en otras que estuvimos también nosotros, como decía el pastor Ripari. Antes habíamos estado en Necochea, en el 64, en el 66, más jovencitos todavía, en el 70 con ese precioso congreso. Pero decíamos, quiere el Señor que hoy día sea el tiempo en que muchos jóvenes de nuestras humildes congregaciones también se animen a levantar esta bandera del testimonio. Que tomamos el otro versículo tan conocido y que tantas veces lo tomamos, Salmo 64, que dice justamente como, has dado a los que te temen bandera que alcen por la verdad. Se necesita, solo se requiere tener temor reverente al Dios Trino. La pregunta, ¿habrá jóvenes? Y me agregué yo, esto decía el hermano, ¿no es cierto? ¿Habrá jóvenes? El hermano Andenora, habrá jóvenes, y yo agregué mujeres y varones que se animen a ser abanderados de esta santa y noble causa, al decir de un siervo fiel de la iglesia en La Plata que fue el pastor Juan Carlos Lanata. Por eso decía que tenía un papelito, porque hace 10 años atrás, en el año 2010, el 11 del 10 del 2010, yo noté estas cosas.
que fueron las palabras que dijo el hermano Lanata, estando ahí en Necochea, y me acordé de que estuve presente, gracias a Dios porque estuve, y lo anoté, ¿no es cierto? Y justamente decía nuestro querido hermano ya con el Señor, decía lo siguiente, refiriéndose, y Hugo dijo una palabra, y me puse contento también, no solo que apeló a los jóvenes, sino que decía Juan Carlos Lanata en ese momento, refiriéndose a los pioneros de hace hoy 50 años. Las vidas de nuestros hermanos los hicieron dignos. Porque justamente, como decía siempre el hermano Andenora, no era solamente sus vidas jarabe de pico, no eran solamente decir y sus vidas estaban lejos de ser puesta en práctica la palabra que predicaban. Las vidas de nuestros hermanos los hicieron dignos. Y más se preguntaba Juan Carlos, ¿dónde están hoy los varones de Dios? Preguntaba Juan Carlos, hace 10 años atrás. De ese día pasaron 10 años de esos dichos. Y el Señor nos invita nuevamente a ser varones de Él. Y nos ofrece a llevar la bandera de fidelidad que nos rescató el Señor con su preciosa sangre. Debemos ofrecer nuestras vidas, queridos, los jóvenes. No nos olvidemos de esto. Los jóvenes tienen que ser la realidad de hoy, no la esperanza del mañana. El Señor puede venir en cualquier momento, entonces no hay que pensar en el mañana, hay que pensar en el hoy. Entonces justamente debemos ofrecer nuestras vidas, todos, en un sacrificio espiritual que implica negarnos a nosotros mismos. Y para esto me gustaría leer el famoso pasaje que tantas veces lo usamos de Romanos 12, versículos 1 a 3, que dice así, yo voy a dar lectura. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y yo había anotado hasta aquí nada más, pero después agregué el 3, que es para mí y para todos nosotros, los pastores y encargados de las obras en estos momentos. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y subrayé en esta Biblia que tengo para llevar a la iglesia los domingos, que no es la que la estudio, sino la que llevo al templo, la palabra contemplanza, que no es una característica que tengo yo ni que tenemos ninguno de nosotros. Es una de las virtudes del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Cuando se habla justamente del fruto del Espíritu Santo, una de las condiciones, una de las virtudes es la templanza. Y en este tiempo, que yo y que cada uno de todos los pastores, porque a veces le damos la palabra y le damos la responsabilidad a los que vienen atrás, que las van a tener, como decía Hugo, si nosotros partimos de este mundo y ellos tendrán que seguir. Pero justamente todos ahora, hoy es el día de salud, hoy es el día de salvación, hoy es el día que tenemos que tomar un compromiso, otra vez un pacto que quiere hacer el Señor con nosotros, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y como dice aquí, que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y para ir terminando, cuando dice, mis santos, que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y decía, para ir terminando, no solo anoté esta palabra de don Carlos Andenora y esta reflexión de Juan Carlos, ya con el Señor, también al decir del misionero Di Pardo, en la parte final de su tema, base bíblica del testimonio Filadelfia.
decía, honremos su mandato, honremos su mandato. ¿Cuál fue? Guardar la palabra y no niegues su nombre. Guarda mi palabra, no niegues mi nombre. Guarda la palabra de mi paciencia, como decía nuestro hermano hace un ratito, el hermano Eduardo. Y gocémonos en la esperanza de su promesa. Te libraré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Y la llama, y dice en la última expresión, y que la llama arda y la bandera flamee a impulsos del fuego y el soplo del Espíritu Santo. Que así sea. Amén. Que esto se cumpla en nuestros corazones. Agradecemos al Señor por esta primera parte de la reunión en la que han podido participar nuestros hermanos. Y para finalizar esta primera parte, vamos a darle la oración al pastor Heraldo Silva, el pastor de la iglesia en Villa Cacique, allí en La Calera, que va a finalizar con una palabra de oración. Heraldo, ¿escuchás? Sí, Juan, ¿bien así? Así se escucha perfecto. Bueno, ¿me escuchás a mí? Perfecto, sí. Me presento por las dudas que haya alguien que me conozca. Soy el pastor de la iglesia de la Calera, una de las iglesias más chicas que en este momento me toca pastorear. Pero quiero agradecer al Señor por pertenecer a este testimonio de fidelidad a la palabra del Señor. Gracias a la familia de Nardo, que fueron los que me instruyeron y me compartieron su preocupación por el tiempo de infidelidad que se vive en las iglesias, y nosotros tenemos un testimonio, tenemos que afirmar, ¿vale? Porque es un testimonio por la fidelidad de la palabra del Señor. Así que doy gracias a Dios de pertenecer a este testimonio. Ahora vamos a orar. Padre Santo y Dios nuestro que estás en los cielos, recibe, Señor, la gratitud de nuestros corazones por estas memorias que estamos participando, de recordar este inicio de la obra en fidelidad a la palabra de Dios. Te doy gracias por los siervos que pude conocer también a partir de don Armando, y especialmente por el hermano de la iglesia, el casero, el pastor Andenora, que recordaba siempre que había que cuidar esta comunión que el Señor nos había dado, porque así lo recomendaron los hermanos y Pardo, que sabía que es verdad esta comunión, porque es única en el mundo. Y entonces te agradecemos, Señor, por tu misericordia, por habernos permitido pertenecer y también poder llevar adelante este testimonio de fidelidad de la palabra del Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los siervos que están al frente de las congregaciones. Bendice tu palabra para que corra y sea glorificada. Bendice a los jóvenes, como se decía, que están trabajando, están sirviéndote para que lo hagan en fidelidad. Y también bendice a los hermanos mayores en sus necesidades de salud física, también de la salud espiritual de cada uno de tus siervos, de estas siervas que tú has escogido para llevar adelante este testimonio. Te damos gracias, Señor, por recordar los 50 años del Congreso de Nicosia. También te doy gracias por haber participado de otras recordaciones que también nos hicieron mucho bien cuando éramos jóvenes. Así que te doy gracias por todo lo que nos has dado. Y, Señor, permite que podamos terminar nuestros años en fidelidad siempre a tu palabra y a ti para glorificar tu nombre
que tu nombre sea glorificado en medio nuestro, conforme tú lo demandas. Ya por los hermanos que pusieron, por el hermano mi padre, por el hermano Robert, por el hermano Ángel, que pusieron su testimonio, que tú los bendigas también, conforme sus necesidades, conforme tu voluntad. En tus manos santas nos encomendamos, dándote gracias por todo, los méritos del Señor Jesús. Amén.